Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario que tenemos cada mes como parte de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos. Este es el primer seminario de este año y tenemos un tema muy interesante que nos va a impartir la doctora Alejandra Herrera Mendoza. Les voy a presentar a la doctora Alejandra. Ella es coordinadora titular. Es académica titular y coordinadora del programa de maestría en gestión de la innovación tecnológica, miembro del núcleo académico del doctorado en ciencias de la ingeniería de la Universidad Iberoamericana y del claustro de tutores del doctorado en ciencias de la administración de la UNAM. Doctora en ciencias de la administración y maestra en administración de organizaciones con mención honorífica por la UNAM, licenciada en Derecho por la UNAM, maestría en Economía en Comercio Internacional y licenciatura en Ciencias de la Informática del POLI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Informática, de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Gestión Tecnológica, la International Association of Science Parks and Areas of Innovation, entre otras. Es evaluadora de reconocimientos de innovación, emprendimiento e investigación. Árbitro en revistas especializadas en temas de innovación, economía y administración. Becaria de programas nacionales e internacionales. Por otro lado, su trabajo docente se ha desarrollado en diversas instituciones de educación superior en México por alrededor de 20 años. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales y coautora de 14 libros, artículos de prensa digital, reportes técnicos publicados en México, Polonia, España y otros, a través de editoriales como la de la UNAM, Plaza y Valdés, NetBiblio, IQ, Flaxo, etc. En temas de innovación, emprendimiento, transferencia de tecnología y vinculación, universidad e industria. Ha dirigido 6 tesis de doctorado, 39 de maestría y 3 de especialidad. Ha realizado diversos proyectos de investigación con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Ibero, Centro de Investigación Científico y Estudios Superiores de Ensenada, CICESE, SELECT SADCB, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, FONCICIT, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Multilateral de Inversiones. Con la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Federal de Electricidad, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Ha sido asesora de empresas y emprendedora en temas de innovación tecnológica y nuevos negocios. Como pueden ver, nuestra invitada es experta en el tema, así que le vamos a sacar mucho jugo. Muchas gracias, doctora Alejandra Herrera, por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes por la invitación. Por acá tengo la presentación. Muy bien, muchas gracias. Creo que ahí ya se ve. Bueno, primero quiero agradecer a la DGTIC esta invitación, desde luego a los coordinadores y coordinadoras del seminario. Y bueno, yo quisiera empezar comentando un poco sobre las razones para este tema. Ciertamente la innovación pues es un tema, es una materia, es un proyecto, es una política que tiene que ver con generar nuevos productos, servicios, procesos, formas de comercializar, etcétera. Ya lo veremos en unos instantes. Que ha estado dentro de un marco relacionado con el incremento del valor económico de las empresas principalmente. Y lo que yo quiero presentar en esta ocasión es precisamente
una propuesta que hoy día ya cuenta con un cuerpo epistemológico que tiene que ver con cómo esta innovación puede además tener en el centro no solamente el beneficio a través de la empresa, sino el beneficio también directo a través del ciudadano. Sin embargo, mi presentación está enfocada precisamente en la función de la universidad, porque no solamente porque yo trabajo en la UNAM también, ¿no? Sino porque además soy egresada de la UNAM, sino porque además la UNAM dado su tamaño, su relevancia, su impacto, da para tomarlo como, tomar la institución como un pretexto, digamos, para empezar a discutir algunas líneas que trae esta propuesta. Desde luego que la institución no trabaja sola o no tendría que trabajar sola siempre, y no me refiero en este caso nada más a la UNAM, sino todo al sistema, a todo el sistema de instituciones de educación superior en México. Entonces, también es otro elemento que voy a abordar en esta presentación. Y bueno, voy a empezar con la primera parte, que puede parecer un poco raro, ¿no? Empezar por gestión de la innovación tecnológica con el tema de los derechos humanos, pero en realidad tiene todo que ver con los derechos humanos. Es decir, todo aquello que se desarrolla, ya sea conocimiento, ya sean instrumentos, herramientas, modelos, lineamientos, etcétera, tendrían que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver con todas las personas, evidentemente, ¿verdad? Y estos derechos, si bien están planteados en pues, un documento que me parece que todos conocemos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valdría la pena que si tenemos en algún momento del día o de la semana un espacio, descarguemos el documento, aquí les dejo la liga, para ver o recuperar o acordarnos o familiarizarnos con el planteamiento de estos derechos reconocidos en la Declaración Universal. Parte de estos derechos pues tienen que ver con algunos elementos que voy a comentar aquí, no solamente propiamente con los derechos básicos de las personas, sino también con el derecho al reconocimiento, por ejemplo, de la autoría y de la inventiva de creativos e inventores, es un derecho humano. Y lo quiero traer un poco a cuento porque el tema de la propiedad intelectual se ha discutido y a veces me parece que se ha despreciado un tanto, porque si efectivamente representa también una fuente de ingresos para las empresas, también significa el reconocimiento del derecho autoral y de creación de los autores. Entonces, yo creo que en ese sentido tal vez no habría tanto que discutir, pero ahorita lo vamos a ir abordando. Entonces, dejo aquí la liga. ¿Y qué tiene que ver esto en principio con esta plática? Bueno, voy a continuar pues tratando de vincular cómo precisamente el marco legal, y perdón que me meta aquí, pero bueno, la formación que afortunadamente recibí de la Facultad de Derecho pues no me permite dejar de lado estos temas, pero los derechos humanos desde luego están plasmados y están reconocidos también en la Constitución mexicana. Y también habríamos de echarnos un vistazo nuevamente a la Constitución y vean ustedes que aquí solamente les traigo y de manera absolutamente resumida los primeros 3 artículos de la Constitución. Artículo primero, derechos humanos, dice protección más amplia, es decir, los derechos humanos tienen la protección más amplia tutelada por la Constitución. Está prohibida la esclavitud, también la discriminación, y se rige por principios de universalidad que aplica para todas las personas, de interdependencia e indivisibilidad, en donde los derechos humanos unos dependen de otros, o para que uno ocurra tiene que darse otro conjunto de derechos. Y la progresividad, que siempre van a buscar pues el mayor beneficio posible para la mayoría de las personas, ¿sí?
En el artículo 2, la Constitución nos refiere a que nuestra nación es única y es indivisible, pero además que es pluricultural y hace el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en sus últimas reformas también de los pueblos afromexicanos. Y el artículo 3 que se refiere a la educación. Si solo nos quedáramos en estos 3 artículos, pues hay materia para discutir y hay materia para seminarios y seminarios. Voy a avanzar para tratar de ir acercándome al tema y vincularlo con las tecnologías de información. Muy bien, como parte precisamente de estas discusiones internacionales de los derechos humanos, se han ido construyendo algunos marcos para tratar de, no de desvincular, pero sí tratar de entender cómo los derechos humanos tienen un cierto orden y un cierto enfoque también. Y aquí aparecen precisamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, este constructo de derechos se va reconociendo conforme se va discutiendo en los espacios internacionales la importancia de esto. Y no porque los derechos ambientales o los culturales, etcétera, apenas existieran. Lo que pasa es que apenas quizá estamos discutiendo y apenas quizá estamos reconociendo que esto es importante y que tiene que ver no solamente con la persona individual, sino con la humanidad en general, ¿no? Entonces, los DESCA, así se conocen, pues tienen o sirven como amortiguador o como una base fundamental de lo que hoy conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ¿sí? Que bien sabemos, y aquí los tengo, son 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, y habría que asomarse a cada uno de estos para ir desmenuzando y detallando, y nos daremos cuenta de que ninguno es ajeno al otro. Es decir, todos están entretejidos, están vinculados, son dependientes y no podrían dividirse y aislarse, dado que todo tiene que ver, desde luego, con las personas y tiene que ver con el medio ambiente. Pero, ¿qué tiene que ver todo este asunto de los derechos humanos con las tecnologías de información y comunicación? Bueno, pues tiene que ver mucho porque las tecnologías de información y comunicación pues son un canal de innovación definitivo, no solamente para las personas en el ámbito social, sino también, y bien lo sabemos, para las empresas, para los gobiernos, para para conectar, digamos, a los territorios, para poder conectar además ideas, conocer lo que hacen los otros, discutir de derechos humanos y discutir de cómo hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, las tecnologías de información y comunicación son habilitadoras de la innovación, pero también en las mismas tecnologías de información y comunicación hay innovación. Entonces, pues por un lado tenemos a los productores de los cableados, del hardware, de las capacidades de procesamiento, de las capacidades de recepción de información, de almacenamiento, etcétera. Y por otro lado también tenemos los servicios que se habilitan a través de estas tecnologías para que un usuario final, que bien puede ser una empresa o que bien puede ser un consumidor, se beneficien de eso e idealmente para que esto mejore su calidad de vida o mejore la forma en que hace las cosas o le ayude quizá a hacer algo mucho más económico, mucho más fácil, mucho más pequeño, mucho más grande, depende de en dónde encuentra valor en esa aportación de la innovación en TICs. Entonces, aquí traigo para empezar un par de definiciones que si más o menos hemos estudiado un poco de innovación, pues seguramente las hemos visto en alguna parte. La primera de estas se refiere a la introducción de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio, ¿sí? Entonces, un nuevo
bien o servicio o proceso o forma de organizarse o de comercializar, pues es algo que aparentemente saliera de la nada. Lo cierto es que nada sale de la nada. Siempre traemos por lo menos una experiencia y una visión, y cuando somos todavía más estructurados, pues nos ponemos a investigar qué es lo que hay sobre un tema que a nosotros nos interesa desarrollar. Entonces, no es que sea exactamente nuevo, pero pues parece que tiene una aplicación que no se había identificado antes, por ejemplo, ¿no? O una nueva forma de verse o de conformarse. Significativamente mejorado tiene que ver con la percepción del usuario de esta innovación. Y ahorita le voy a entrar al tema de valor. Siguiente definición. Dice que innovación es el proceso por el cual los individuos y las organizaciones generan ideas y las ponen en práctica. Aquí les dejo las dos referencias. Vean ustedes cómo la segunda habla acerca de las ideas puestas en práctica, es decir, desarrolladas y convertidas en aquello que pensamos que podían ser y que podían aplicarse para resolver una necesidad o un problema. Esto deja sobre la mesa claramente que las ideas por sí mismas, solas, no son innovación, son ideas. Entonces, estas ideas, cuando pasan por un proceso en el que se empiezan a hacer pues, los diagramas, los dibujos, los procedimientos, las formas en las que podría quedar y aplicarse para resolver la necesidad o el problema, es entonces cuando podemos empezar a hablar de que algo se está construyendo y que se está inventando. Pero estas líneas teóricas de la innovación dicen, pero espérame, el invento no es suficiente para hacer innovación. Esta tiene que llegar a los mercados y que la gente las adopte, las use, esté dispuesta a comprar, a pagar por ello. O bien, si hablamos quizá del mercado social, que al final pasa por procesos económicos, llega a un usuario final y este usuario final pues utiliza y aprende a utilizar esta innovación y la sigue utilizando y quizá la sigue buscando, comprando o viendo de qué manera puede tener acceso a esta. Pero veamos un poco, me voy a regresar a la primera, y tienen un cierto enfoque dirigido a la empresa. Y bueno, la primera claramente dice las prácticas internas de la empresa. Entonces, hay una corriente muy importante que ha visto, es una especie de marco, digamos, de política pública, que ha visto que la empresa es el medio por el que la innovación llega al mercado. Y bueno, puede parecer esto de verdad muy natural y a lo mejor no habría que discutir demasiado, pero los indicadores que van llevando a evaluar cómo es que la innovación, desde que se gesta como idea, se empieza a construir, llega a través de la empresa a los mercados, ¿cuál es el impacto final de esta innovación en las personas? Es decir, se puede evaluar cuál es el impacto en la empresa. Lo que todavía no está tan claro es cuál es el impacto en las personas. Entonces, esto se está discutiendo hoy. Estas son corrientes de los últimos años. Hay una corriente muy interesante que aquí les traigo, por cierto, que se llama innovación transformadora, que trabaja a otro nivel, ¿no? Digamos, en otro escenario de donde es posible hacer innovación. Entonces, la innovación transformadora, su propósito central no es generar más riqueza económica, pero no está peleada con ello, sino que se centra en buscar alternativas de solución a los desafíos sociales y ambientales. Y para ello suma a las personas para tratar de entender e integrar mejor cuáles son esas necesidades sociales y ambientales. Es decir, esta propuesta ya no separa al inventor, que trabaja por su lado y luego le pasa a la empresa
en un proceso de ajustes y de adaptación para que pueda tomarlo en una escala industrial y después, bueno, el usuario pues tomará lo que le llegue. Este inventor quizá pase también esa invención por algún proceso de lo que conocemos UX, ¿no? De la experiencia de usuario, y a lo mejor también se comunica con el usuario final y etcétera, depende de la metodología que utilice. Pero acá, en innovación transformadora, lo que ocurre es que los usuarios están con el inventor en el laboratorio y están experimentando y están aportando las formas en que piensan que se puede resolver de una mejor manera aquel problema o reto que están enfrentando en su vida, en lo cotidiano, en el lugar en donde viven, con lo que comen, cómo se manejan, cómo se manifiestan, cómo se comunican. Entonces, la innovación transformadora es un enfoque en donde suma a las personas, suma a los inventores, suma a los estudiosos, a los académicos, suma a las comunidades, a las personas de una colonia, suma también a la empresa y suma también al gobierno. Es decir, hay todo un trabajo colectivo en donde el enfoque principal, sin abandonar la viabilidad económica, es buscar soluciones efectivas que beneficien al mayor número de personas. Entonces, yo quiero insistir un poco en esto, en que no está peleado este enfoque con el anterior, simplemente que este es un enfoque que integra a todos los actores y no se ven como un proceso de procedimientos seriados, digamos, ¿no? Y en el centro están las personas. Entonces, ¿en qué pensamos cuando hablamos de valor? Hace un momento, me voy a regresar un poco, yo les decía, bueno, pues aquí esta propuesta conceptual de lo que es innovación nos señala que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio, un proceso, un método. También se puede innovar en aplicaciones y en modelos de negocio, hay que decirlo. Bien, ¿qué es esto de significativamente mejorado? ¿A quién le interesa que sea algo significativamente mejorado? Bueno, si yo tengo una empresa, pues yo puedo hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de hacer quizás un producto que tiene un cierto tamaño, pues hacerlo más pequeño, porque yo me he informado con mis clientes que lo que buscan es que el producto sea más pequeño. Y entonces, si veo que mis competidores no hacen ese producto más pequeño, yo ahí tengo una oportunidad para tratar de mejorar porque yo me informo con mis clientes que eso es lo que ellos esperan. Pero si yo no me informo, ¿cómo es que yo puedo proponer hacer modificaciones a un producto que yo genero o a un servicio que yo produzco? Bueno, pues entonces ahí el riesgo aumenta significativamente porque quizá lo que yo pienso que es muy bueno no coincida con lo que mi cliente piensa que es bueno. Entonces, el valor tiene que ver con la percepción que tiene el usuario, que puede ser el que va a comprar o va a utilizar el producto, con la percepción que tenga del beneficio que ese producto le está dando o esa solución, para hablarlo de una manera un poco más amplia. El valor tiene que ver con esa percepción de utilidad. Y las personas, pues reaccionamos de maneras distintas dependiendo de en qué momento nos encontramos. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en esta contingencia sanitaria, antes de que iniciara la contingencia sanitaria, y pensamos, por ejemplo, en un cubrebocas que hoy conseguimos quizás en 40 pesos, pues quizás antes comprábamos 10 por 15 pesos. Entonces, el valor pues era menor para los usuarios porque no considerábamos que era importante utilizarlo. Hoy consideramos que es importante utilizarlo porque lo consideramos como una forma de protección a la salud y quizás a la vida. Entonces, el valor aumenta porque nuestra percepción aumenta. Aumenta la percepción de que es el beneficio mayor. Entonces,
¿Cómo se alimenta este valor? Se alimenta por la experiencia, se alimenta también por la información que recibimos del entorno, se alimenta también quizá por la formación que tenemos, etcétera. Entonces, el valor es inherente a la percepción de los usuarios, de ahí surge. Por eso es importante que las organizaciones, ya sean empresas, sean gobiernos, sean universidades, se asomen y tengan un diálogo directo con su usuario final o con usuarios intermedios si es que estos existen. Entonces, yo aquí les quiero narrar una pequeña historia y la voy a utilizar un poco para tratar de ilustrar esto que acabo de comentar sobre el valor. Bien, y me van a disculpar que hable de mí, pero no voy a hablar de otra persona que me haya platicado nada, sino que voy a dar testimonio de mi experiencia. Entonces, hace un rato Lupita, que me hizo favor de presentarme, pues comentó que yo estudié Derecho y debo decirlo que lo hice en los últimos años. Entonces, lo hice en la UNAM, y bueno, no voy a decir exactamente qué sede, porque esto tiene que ver precisamente con sus procesos, pero lo que ocurrió aquí, no me parezco, pero pues ahí me verán de azul con un pantalón negro en esta gráfica, ¿no? Yo estudié o hice el bachillerato pues en los años 80 en el Politécnico. Cuando decido estudiar Derecho en la UNAM, pues lo que ocurre es que ya había tenido otros estudios de otros grados, pero era la primera licenciatura que hacía en la UNAM, esto fue en la década pasada. Entonces, sigo todo el proceso para poder inscribirme al examen de admisión, hice un examen de admisión, esto era empezar todo el proceso de nuevo, ahí nadie me pidió mi cédula de doctorado, ni mucho menos. A mí me pidieron un certificado de egreso del bachillerato y así lo presenté. Llegué al trámite, aprobé el examen y empecé el programa. Esto la década pasada. Bien. Desde hace 2 años he estado haciendo o inicié los trámites con vistas a poder titularme. Entonces, pues tramito mi servicio social y tramito y además presento un diplomado, que es la modalidad de ampliación de conocimientos, y cuando voy a hacer mi trámite de titulación, me pide la persona de la ventanilla de la misma escuela que vaya a recoger el oficio de servicio social y que vaya a recoger el oficio que da constancia de que he terminado el diplomado. Aquí solamente planteé estos dos, piden otros documentos. Bueno, más o menos este proceso me llevó unas 10 vueltas a la universidad. Ahora, yo me decía, bueno, ¿y por qué la persona de la ventanilla de titulación me pide un oficio que la misma facultad emite? ¿Y por qué la persona de la ventanilla me pide otro oficio que la misma facultad emite? ¿Por qué me piden que vuelva a traer un documento que yo ingresé cuando ingresé al programa? Entonces, bueno, entiendo. Empecé a hacer una comparación y dije, bueno, yo soy una profesora estudiante. Yo doy clases en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Entonces, soy una profesora estudiante y bueno, pues el servicio social se tramita un poco distinto que un estudiante joven, etc. Bien, estas son mis condiciones. Soy profesora estudiante, que tengo un automóvil, me transporto en él y tengo una agenda muy ocupada. Así lo voy a resumir. Bien, estos ires y venires para hacer estos trámites, pues me implicaron gasolina, comida, estacionamiento, de lo cual ni siquiera me quejo porque la UNAM me ha dado eso y más.
Bien, ahí me pongo simplemente en un lado. Vamos a comparar el mismo proceso para un estudiante joven que está terminando la carrera, que está empezando su desarrollo profesional en algún despacho, por ejemplo, ¿sí? Y que utiliza el transporte público, que tiene recursos muy escasos para estos gastos que yo estoy haciendo referencia, quizá la comida y, bueno, desde luego pagar el transporte público, ¿verdad? Tiene permisos limitados para salir del trabajo, es decir, no le permiten más que salir quizá una vez al mes y en algún momento le dirán, oye, pues es la última vez que sales porque pues la siguiente pues ya no vas a entrar, ¿no? De regreso. Y vive muy lejos del centro de trámites. Entonces, pensemos un poquito en esto. Probablemente, estoy segura, no estoy diciendo nada nuevo, pero este es una experiencia muy reciente en donde yo estoy, digamos, del lado privilegiado a pesar de las 10 vueltas. ¿Y qué pasa con el estudiante joven que no tiene los recursos que la profesora estudiante tiene para resolver ese trámite? Bien. Cuando empezamos a trabajar con pues, un análisis de lo que podría ser precisamente el impacto de las TIC y de la transferencia de tecnología, de lo que hablaré en un momento más, pues empezamos a identificar que estábamos perdiendo en todo este proceso de vista las necesidades del usuario, no solamente en cuanto al obtener el título en este caso, en este ejemplo. Bueno, su propósito final es tener el título porque ese título además, y me voy a regresar aquí, ese título además no solamente es el título que quizá le va a compartir a su familia con mucho orgullo, etcétera, sino que ese título es relevante para que efectivamente le den el contrato laboral que está esperando o pueda tramitar la cédula y entonces pueda tener más clientes porque pues hay que ser a lo mejor abogado litigante y habrá que presentar la cédula, etcétera. Entonces, ¿cómo este proceso que quizá no vemos, que se va invisibilizando, va deteniendo algunos otros procesos que tienen que ver con el desarrollo social de este estudiante joven o de esta estudiante joven? ¿Cuántas veces vamos evaluando estos procedimientos en lo cotidiano y en lo que tiene que ver con los servicios que damos desde dentro de la universidad? Al inicio de esta plática yo les decía que me quería centrar en la universidad porque me parece que tan solo la universidad, no solo la UNAM, pero resulta que en este caso la experiencia fue en la UNAM, es un espacio que trasciende sin duda su misión de docencia y su misión de investigación, y la misión de investigación es amplísima y probablemente tenga todavía muchas oportunidades de exploración. Pero desafortunadamente las universidades o las instituciones de educación superior tienen recursos muy escasos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para que este estudiante joven pueda, bueno, quizá este ya no, pero quizá los que vienen o las generaciones que vienen puedan tener servicios más robustos cuando la universidad tiene recursos escasos? Y lo que yo traigo aquí, pues es una propuesta que probablemente se pudiera explorar y bueno, yo con mucho gusto les puedo compartir la presentación, pero también quiero hacer referencia a una publicación de Anuy Stick, la publicación 2021 del estado, el estado actual de las TIC en las instituciones de educación superior 2021. Ustedes podrán encontrar esta publicación en el sitio de Anuy Stick. Viene pues un capítulo que escribí y que precisamente trae esta propuesta como una alternativa a resolver problemas comunes de las instituciones de educación superior a través de la innovación.
Recordemos que la innovación se gestiona y parte de la gestión tiene que ver precisamente con la vinculación. Entonces, la UNAM, pues es enorme y bueno, más o menos en esa medida, pues tiene recursos en comparación con instituciones mucho más pequeñas. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de tecnológicos, que pues tienen, digamos, recursos no solamente más limitados, evidentemente, sino que pues tienen todavía como retos incidir en otros espacios, por ejemplo, probablemente después o ahora ya lo estén haciendo, investigación, etcétera. Entonces, ¿cómo estas universidades grandes, el Politécnico, las autónomas estatales, la misma UNAM, la UAM aquí en la zona metropolitana, etcétera, tienen quizá recursos tecnológicos que eventualmente podrían transferirse hacia otras instituciones o en sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento parte de esta reflexión. ¿Qué pasa cuando la institución desarrolla de manera aislada soluciones de TIC? Bueno, pues normalmente lo que ocurre es que tenemos la percepción de mayor control, ¿no? Es decir, yo desarrollo una tecnología que le va a dar servicio a mis alumnos y a mis profesores. Quizás estoy en esta facultad y yo lo que alcanzo a ver es lo que ocurre en mi facultad, más o menos. Manejo de recursos conocidos, entonces controlo desde luego no solamente el presupuesto que está asignado para quizá llevar a cabo algún proyecto, sino que puedo echar mano de recursos extraordinarios si es que los genero. La comunidad está acotada, es decir, no voy a tener sorpresas, sé muy bien con quién trabajo, ya es gente o un equipo humano que tiene un cierto perfil, que es el que yo valoro y que por ello es que están en esta facultad. Los acuerdos contractuales con proveedores solamente, pues también son un tema controlado, sabemos con quién nos estamos vinculando, sabemos a quién contratamos y sabemos además que otras instancias pueden contratar que nos pueden apoyar para tener bienes y servicios. Y el monitoreo de resultados se normaliza en el corto plazo, es decir, yo ya sé qué procesos tengo que seguir para desarrollar una innovación dentro de mi escuela, ya sea una facultad o puede ser, en el caso de otras instituciones, dentro de la misma escuela. Sé qué procesos debo seguir, cómo los debo seguir, con quién los debo seguir y sé más o menos qué resultados tengo que esperar. Bien, eso como una ventaja. ¿Qué retos tiene? Yo no quise llamarle desventajas porque en realidad se pueden resolver. No es algo que pese en el sentido de que ya no nos podemos desprender de esto, ¿no? Los retos, cuando se hace el desarrollo aislado de soluciones. Bueno, la riqueza de la experiencia y de los beneficios se concentra en una sola comunidad. Entonces, a nosotros nos va muy bien en esta facultad y bueno, no sé cómo les va a los demás, pero a nosotros nos va muy bien, ¿no? Con esta solución que diseñamos. La visión del alcance está delimitada por el ambiente institucional. Entonces, salimos solamente, digamos, a observar qué es lo que están haciendo los otros, pero dado que resolvimos con nuestros propios recursos, y con recursos me refiero no solamente a los económicos, sino al personal y también a la infraestructura y al conocimiento. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Y por otro lado, si queremos ampliar el potencial, pues necesitamos aumentar capacidades. Y las capacidades pueden ser de infraestructura, materiales, espacio, etcétera. Pero cuando hablamos también de capacidades inherentes a la persona, necesitamos, por tanto, capacitar. Entonces, eso es un reto. ¿Capacitar en qué? Porque además las TICs, bien sabemos, son tecnologías que tienen una dinámica incansable y de periodos cortos, tienen ciclos cortos las TICs. Ahora, en la propuesta de la colaboración interinstitucional para el desarrollo de soluciones basadas en TIC, en realidad esta propuesta tiene que ver con
cómo nos insertamos en la innovación transformadora, ¿no? Es decir, cómo sumamos desde las instituciones las capacidades, pero ahí hay varios retos y ahorita los voy a comentar. Las primeras ventajas: integración de capacidades complementarias, es decir, lo que yo no sé hacer lo sabe hacer la otra institución, o ya lo resolvió, o tiene al personal, o tiene los equipos, por ejemplo. Hay experiencias en otros escenarios, porque no es lo mismo, por ejemplo, resolver necesidades de nuestros usuarios en la universidad cuando nuestros usuarios son de zonas urbanas, a las necesidades de nuestros usuarios que son estudiantes de zonas rurales. Las necesidades son distintas. Entonces, cuando vemos al otro en su realidad, entonces lo que hacemos es desarrollar mayor sensibilidad sobre esta pluralidad de la que nos habla la Constitución y de la que nos hablan los derechos humanos. Red de contactos de cada institución es lo que se logra cuando se hace la colaboración interinstitucional, porque no solamente que ya conocemos a otros, eso sin duda ocurre, pero ahora cómo aumentamos el potencial de esa red de contactos para sumar resultados. Incremento del poder de negociación con proveedores y aliados, cuando entonces somos varias escuelas y vamos hacia un tipo de tendencia tecnológica, pues podemos hacer negociaciones pues más ventajosas para las instituciones, por la capacidad que hay a lo mejor de adquisición, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los retos a enfrentar en este esquema de colaboración interinstitucional? Bueno, uno de ellos es establecer los términos de negociación. Ese es un tema y se requiere acompañamiento de especialistas. En la UNAM sin duda los hay. En otras instituciones más pequeñas no estoy muy segura, pero ahí es en donde cabe precisamente este esfuerzo de complementar capacidades entre las instituciones. La determinación de aportaciones y la forma de hacerlas, es decir, si colaboramos entre varias instituciones, ¿quién aporta qué? ¿En qué medida? Y si hay beneficios o créditos, ¿cómo se asignan? Ese es un tema de discusión, sin duda. Impulsar la dinámica burocrática para concretar acuerdos es un reto. Entonces, seguramente muchos hemos vivido pues, esos procesos que para firmar un convenio o un contrato, pues podemos tener el visto bueno final dentro de un año cuando necesitábamos los bienes o los servicios, pues hace 3 meses, ¿verdad? Entonces, esos procesos, pues también tendrían que impulsarse y buscar la mayor eficiencia posible. No son retos menores, esos seguramente faltan algunos otros, pero estos no son retos menores. Ahora, esta colaboración implica procesos de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnologías de información y comunicación cuando se desarrollan hacia otros. Entonces, la transferencia a otras instituciones de educación superior significa un impacto que se extiende a otras comunidades. Es decir, si a este estudiante joven le dimos nada más la facilidad de disparar un proceso a través de internet, es mi idea, puede haber otras ideas mucho mejores, pero lo simple, o a través de su app, que es en donde está más familiarizado, disparar su proceso para que las áreas de la misma facultad se hablen y se compartan la información, o simplemente se acceda a un repositorio único en donde está todo el expediente del alumno, pues será suficiente, ¿verdad? Entonces, ese alumno ya no se tendrá que desplazar y ya no tendrá que contribuir quizá a la contaminación ambiental por la emisión de CO2 por el transporte, y ya no tendrá que desechar basura porque comió ahí cerca, y tendrá más tiempo de calidad con su familia, o podrá asignarle mejor concentración a su trabajo, por ejemplo, o podrá obtener el contrato definitivo en ese despacho en donde quiere trabajar y empezar a generar ingresos económicos para su familia. Implica adaptaciones, lo que robustece las soluciones y contribuye a fomentar la equidad, porque entonces vean ustedes en el ejemplo de la profesora estudiante y del alumno estudiante,
perdón, del joven estudiante, las diferencias. Bueno, yo estoy cómoda, ¿no? Estoy cómoda, está bien, pero me gustaría también que el alumno joven estuviera cómodo haciendo el proceso. ¿Y qué tal si los dos estamos cómodos de la misma manera? Y no solamente eso, el personal de la misma universidad llega también a un nivel de comodidad en el sentido de que el proceso sabe cómo hacerlo, es sencillo, es seguro y es eficaz. Los retos de la transferencia, la definición de beneficios para las instituciones que son propietarias de lo que se haya desarrollado como innovador, los procesos de acompañamiento, capacitación y asesoría. Cuando se hace transferencia de tecnología, no se puede dejar al receptor de ese conocimiento solo. Hay que acompañarle en los procesos para asegurarnos de que la solución quedó bien implementada, conocida, adaptada y adoptada. Los costos son un tema que se tiene que definir y además un reto importante que es impulsar la colaboración en dos vías. Es decir, este planteamiento no pretende señalar que las universidades grandes les den a las pequeñas. Lo que plantea es cómo se pueden complementar las capacidades de las instituciones para tratar de aumentar el potencial de beneficios, no pensando solamente en la comunidad de una institución, sino pensando en la comunidad universitaria del país. Entonces, las estrategias para llevar a cabo esta transferencia de tecnología y o de innovación, pues aquí yo planteo 4, podría haber algunas otras más, pero desde luego se pueden encontrar maneras novedosas de poder hacer combinaciones y esto requiere un análisis. Entonces, la primera estrategia es la transferencia tecnológica total sin costo de desarrollo para la IES receptora. Este sí es el esquema. Hay una IES que quiere hacer una aportación, una institución que quiere hacer una aportación, quizá alguna otra como beneficio para la institución receptora porque efectivamente tiene una condición que a la institución que va a brindar esa innovación, le parece que tiene que ser resuelta. Y entonces aquí la transferencia o la colaboración es principalmente en una sola vía. La segunda estrategia es la transferencia tecnológica total bajo precio determinado. Entonces, pues quizá yo, institución número 1, le doy a la institución número 2 bajo un acuerdo contractual claro y bien armado, la solución a un precio determinado, considerando que no puede pagar mucho y que lo que más me interesa a mí como institución que desarrolló es que la otra institución se beneficie lo mejor posible. Pero necesito pues un mínimo de recuperación para poder cubrir quizá el costo de desarrollo. La habilitación de licencias temporales es otra estrategia. Es decir, aquí una institución desarrolla una solución con la que podría beneficiar a algunas otras a través del uso de licencias. Y estas licencias pueden ser por un tiempo determinado. Pueden ser con costo o sin costo, dependerá de la factibilidad económica de cada uno de los acuerdos y también del costo de desarrollo de las soluciones y de los mantenimientos. Cada una de estas estrategias sin duda necesita un análisis económico, pero no se puede determinar de manera general porque cada tecnología y cada innovación es distinta. Y una cuarta estrategia que planteo aquí es la integración de centros de servicio. Es decir, quizá en forma de fábrica de software, quizá en forma precisamente solo de centro de servicio, que es un centro, por poner un ejemplo, un centro de datos, en donde ese centro de datos tenga la administración y el hospedaje de los datos de un conjunto de instituciones que operan a través de los mismos sistemas o de las mismas plataformas, por ejemplo.
Entonces, son solamente algunos planteamientos, de aquí se pueden desprender muchos otros y se pueden hacer combinaciones y se pueden generar además estrategias nuevas dependiendo de las condiciones de desarrollo y de los intereses de las instituciones. No perdamos de vista que aquí lo que se está buscando es el mayor beneficio posible para la comunidad universitaria regional, estatal, nacional. Entonces, este tipo de vinculaciones, desde luego, no son nuevas en el sentido de que las instituciones, bien lo sabemos, colaboran, lo han hecho por años, lo han hecho siempre, entre ellas proyectos de investigación, proyectos de servicio social, compartir, por ejemplo, los recursos de bibliotecas, etcétera. Eso creo que ahí no hay ninguna novedad, no hay nada que decir, las instituciones lo saben hacer muy bien. Aquí la propuesta es empezar a explorar este tipo de vinculaciones relacionadas precisamente con innovaciones en tecnologías de información y comunicación. Entonces, cuando hablamos de esto, y para aterrizar un poco acá el concepto de innovación transformadora, estamos hablando de involucrar a la misma comunidad universitaria en cualquiera de estas estrategias o cualquier otra que surja. Todo esto con base en lineamientos del gobierno institucional y en una capa también de decisiones de gobierno de tecnologías de información. Es decir, no es recomendable que estos proyectos de colaboración sean esfuerzos aislados. Tienen que estar en el marco institucional con ciertas reglas para saber cómo se está incidiendo. Yo decía al principio, la transferencia de tecnología tradicional en un marco ya muy conocido, en donde no sabemos cómo esas innovaciones que salieron de un laboratorio llegan hasta la sociedad, solamente podemos medir el impacto en las empresas. Bueno, acá no, acá tendríamos que hablar con los financieros y hablar con la gente que se encarga de la docencia y de la investigación, la generación de conocimiento y la gestión, con los responsables del diseño de procesos y su monitoreo, con las áreas legales, el equipo técnico y en el centro, la comunidad universitaria. Y aquí, en este esquema, en realidad lo que está ocurriendo es que se están escuchando, están dialogando. Estamos tratando de comprender por qué pasa el otro, por qué pasan sus procesos, hacia dónde llegan y dónde podrían mejorar. Es un esfuerzo constante de observar, escuchar y preguntar. Entonces, quiero cerrar esta presentación primero diciendo que cuando hablamos de gestión de la innovación tecnológica, debemos entender que no solamente hablamos de las tecnologías que hacen ricos a pocos. Eso está bien. Es un gran esfuerzo, sin duda. Surgen esos proyectos en momentos pertinentes que generan grandes riquezas. Pero no podemos dejar de lado que las tecnologías de información son herramientas y que las personas que estamos detrás, que las estamos generando, que las utilizamos para habilitar servicios, que las utilizamos para facilitar la vida de las personas a través no solamente de un trámite para un título, sino a través de soluciones como eHealth, por ejemplo, o soluciones de movilidad, o soluciones de delivery, etcétera, etcétera. Las personas que estamos detrás podemos contribuir a través de nuestro conocimiento, a través de observar, escuchar y preguntar para tratar de incidir en mejorar la vida, en este caso, de las instituciones de educación superior y su comunidad universitaria. Entonces, hasta aquí me quedo, aquí les dejo mis datos y muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Alejandra. Verdaderamente es una conferencia que yo creo que nos está siendo de mucho apoyo al inicio de un año
en este seminario, que es un seminario que tenemos de un organismo que hemos creado artificialmente, dijéramos así, porque no tenemos ningún reconocimiento oficial, pero lo que llevamos varios años, más de 10, tratando de conformar es una red universitaria de colaboración. Así es que justo estás tratando los temas de los últimos puntos que ponías sobre cómo hacer esta vinculación. Justamente serían buenos que los empezáramos a discutir en esta red, precisamente para establecer más seriamente esta colaboración. Hemos buscado varias formas de aquí compartir lo que hacemos para que luego otros que les pueda interesar, otras dependencias dentro de la UNAM, puedan hacer uso de ellas o cosas por el estilo, pero muchas gracias porque la verdad es que nos estás dejando muy buen material. La cosa muy extraña es que tenemos una sola pregunta. Entonces, y esa pregunta es nada menos que por Facundo Ruiz. Facundo Ruiz es un miembro de nuestra red que ha trabajado en la Dirección General de Personal, en la Dirección General de Administración Escolar, etcétera, etcétera, y hace una consulta muy importante. Dice, ¿se debería patentar y registrar por derechos de autor los sistemas que se desarrollan para la institución cuando te contrata la institución para ello? Gracias, Lupita. Bueno, es una pregunta muy interesante e importante también. Sí. Bien, primero, cuando la ley lo dice, no lo digo yo, cuando nos contratamos con un patrón, en este caso, por ejemplo, la UNAM, ¿sí? Lo que ocurre es que el desarrollo que hacemos de productos que generan propiedad intelectual, la propiedad intelectual propiamente es de la universidad, pertenece al patrón, eso lo dice la ley, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la UNAM, se puede recurrir a alguna de las instancias como la Coordinación de Innovación y Desarrollo, como la misma oficina del abogado general, a solicitar la asesoría para que eso se pueda registrar. Se podría llevar por derechos de autor o les podrían también asesorar dependiendo de si el software está vinculado con dispositivos, etcétera, que no pueden funcionar sin dependencia del software, probablemente podría irse por otras figuras, pero eso lo tendrían que ver en estas instancias. Ahora, lo que les deja un registro a los autores cuando hay una relación laboral es el reconocimiento de su participación, pero no les asigna propiedad porque es de la UNAM. Sin embargo, en el caso de la UNAM, y muchas instituciones lo hacen, es que cuando esa propiedad intelectual llega a generar ingresos, les dan un porcentaje. Entonces aquí a los autores, mi recomendación sería que se asomen al reglamento, no recuerdo bien cuál es, quizás sea creo que hay un reglamento en los últimos años que tiene que ver con esto de la propiedad intelectual y emprendimientos, etcétera, transferencia de tecnología, creo que así se llama. Asomarse para que vean qué porcentaje hay. Ahora, claro que si estamos hablando de que hay una explotación, una transferencia de un software, por ejemplo, para el uso de otras instituciones, ¿sí? Y no se generan ingresos por ello, pues no habrá ingresos para el autor. Pero el reconocimiento es importante, ¿no? Ahí saben que la universidad les está reconociendo la participación. Entonces, es importante asomarse a estos documentos. Muy bien, muchas gracias. Ya llegaron 2 preguntas. Si gustas retirar tu presentación para que Lupita nos presente la forma en que los asistentes al seminario pueden solicitar sus constancias. Aquí va la siguiente pregunta. Israel Ortega
dice que un saludo a la doctora Herrera, como siempre, ideas muy interesantes, y pregunta, ¿cómo podemos medir la innovación en los departamentos de desarrollo de software en una universidad como la UNAM? Bien, de desarrollo de software. Bueno, La innovación. sí, depende qué es lo que se esté buscando. O sea, la evaluación se hace de acuerdo con los propósitos que se tienen para evaluar, ¿no? Entonces, si lo que queremos es evaluar qué tan productivos somos en hacer código, pues entonces tendríamos, y perdón por la simpleza del ejemplo, pero de ahí me voy al otro extremo, ¿no? Si lo que queremos evaluar es qué tan buenos somos para hacer código o qué tan rápidos somos para hacer código, pues entonces nuestro indicador tendrá que ver con el número de líneas de código que hacemos por hora, por ejemplo, ¿no? Pero si lo que queremos es evaluar cómo este trabajo que hacemos, sin importar las líneas de código, porque sabemos bien que no es relevante para hacer una solución buena, ¿no? Si lo que queremos es evaluar qué tan satisfechos están nuestros usuarios, por ejemplo, quizá con un curso, pues entonces veamos cuáles son las expectativas del usuario. Ah, bueno, es que el usuario toma el curso a distancia. ¿Qué es lo más importante para ese usuario en general? Hay que preguntarle, no hay que asumir. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Bueno, yo espero que el curso esté disponible en cualquier momento que yo quiero tomarlo, si es asíncrono. Quiero que los materiales sean claros y que los pueda descargar sin ningún problema, por ejemplo, ¿sí? Quiero quizá algún otro elemento como que los videos sean cortos, por decir algo. Es decir, estoy sacando solo algunos elementos que me ocurren ahorita, pero en realidad es que hay que preguntarle al usuario de ese curso qué es lo que está esperando. Y no solo a uno, ¿no? Hay técnicas, ya no me dio para hablar de ellas, pero sí las había pensado un poco, con qué técnicas se puede acudir al usuario. Seguro no les iba a decir nada nuevo, hay muchas técnicas para acercarnos a los usuarios y preguntar, pero lo que no debemos hacer es dejar de preguntar. Asumir que lo sabemos nos va a dejar en una brecha importante entre la solución y lo que el usuario esperaba. Entonces, a diseñar la evaluación depende de cuáles son las expectativas de nuestro usuario. Y la última pregunta la hace Toño Salazar y dice, ¿cómo se podría detonar de una mejor manera la innovación? Bueno, esa es una pregunta de muchos millones de dólares. Sí, bien. ¿Cómo se detona la innovación? La universidad genera innovaciones. Siempre está generando innovaciones. Esa es ¿sí? su tarea. Bueno, digamos que es un subproducto de su tarea, ¿no? Pero vaya, la universidad ni siquiera se lo tiene que proponer, lo hace. Genera conocimiento y genera nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de fabricar un plástico y a lo mejor una nueva forma de hacer pruebas biológicas, etcétera, ¿no? Vaya, pero la forma en que se estimula algo que sí va a llegar a un usuario final es, primero, me parece, y lo hemos visto en otras instituciones y lo hemos visto en empresas también, hay que decirlo, que se tiene que diseñar una estrategia que tiene que ver no solamente con qué es lo que queremos desarrollar, eso incluso es secundario, sino cómo empezamos a construir una cultura de innovación en nuestra organización. Y eso requiere procesos. La innovación necesita estructura para poder ser controlada, para ser planeada y bien presupuestada. Entonces, se requiere construir un modelo y empezar por ahí. ¿Se van a equivocar? ¿Nos vamos a equivocar? Sí. La innovación tiene como una directriz que si vas a cometer un error, lo cometas, no le tengas miedo, hay que aprender de él y capitalizarlo. Entonces,
al implementar un modelo, sin duda surgirán errores y habrá que monitorearlos y habrá que corregir y mejorar. Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos tiempo. Ha surgido un par de preguntitas. Efraín Ávila pregunta, ¿qué pasa si el software es desarrollado por una sola persona y es muy útil, pero no existen los entes ni regulaciones para poder compartir ese software? Bueno, Precisamente lo que decías. sí, si no existe, pues habrá que buscar asesoría. No entiendo bien a qué se refiere con que no existe. Quizás si no existe dentro de la institución, valdría la pena que se asomaran quizá en el caso de software, quizás al Indautor, pero hay despachos también, o sea, que son privados normalmente, o las oficinas de transferencia de tecnología en universidades públicas y privadas. También ahí les pueden dar asesoría. Pero no hay que olvidar que si fue desarrollado como parte de la función que se desempeña en la relación laboral, la propiedad le corresponde a la institución que es el patrón. Y por último, Luz Castañeda dice, muchas gracias y felicidades a la doctora Alejandra. ¿Qué otras estrategias podría sugerirnos para incrementar la creación de valor, en particular en la naturaleza de las instituciones educativas? Me parece que ahí, bueno, ya decía la importancia de escuchar a la comunidad. Y con la comunidad me gustaría decir que no solamente son estudiantes. La comunidad pues, es amplísima, son los colaboradores administrativos, los docentes, los investigadores, el personal de vigilancia. Todos tenemos la capacidad de generar mejoras en lo que hacemos. Entonces, me regreso un poco a la respuesta de hace rato. Hay que partir de empezar a discutir un modelo, pero el modelo no puede ser ajeno a lo que ya se tiene hoy. Entonces, tratar de identificar al mismo tiempo lo que hoy ya se tiene como innovación es parte de levantar un inventario y saber en dónde surgieron esos pequeños nichos en donde se empezaron a hacer mejoras que también se empezaron a desarrollar y adoptar y ver cómo se fueron haciendo, porque cada organización tiene una dinámica distinta. Entonces, por eso es que se hacen modelos adecuados, se van construyendo. Traerse un modelo de otra universidad me parece que es un error terrible y carísimo. Las instituciones tienen organizaciones únicas, irrepetibles. Entonces, los modelos tienen que emerger de ahí, no venir a ser paraguas para insertarse con calzador, ¿verdad? Entonces, es importante la construcción dialogada, gradual, evolutiva. Pues muchas gracias otra vez por la plática, nos dejas muchas ideas para discutir a lo largo de este año y agradecemos a todos su asistencia a este seminario. El primero, ahí tenemos mucho que pensar, que consultar, que platicar entre las dependencias hacia adentro y luego hacia afuera. Eso es algo muy importante de lo que hemos aprendido en esta plática. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Alejandra Herrera, muchas gracias a todos por su asistencia. Así, de esta manera podrán obtener su constancia y los esperamos en nuestra siguiente plática, que seguramente tendrá un tema igual de interesante, que será el 15 de febrero. Gracias a todos por su asistencia a este primer seminario del año.